San Marcos capítulo 11, versos 27 al 33. Dice así la palabra del Señor. Perdón. Palabra del Señor. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstemela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndeme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no lo creyeron. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que ha sido leída. Ahora venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que ilumines tu palabra para nosotros. Que el mismo Espíritu que inspiró esta palabra nos ayude ahora, nos asista ahora, iluminándola para que la entendamos y la podamos aplicar a nuestras vidas. Tu palabra, sabemos, Señor, no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual la enviaste. Tus palabras son espíritu y son vida. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que esa palabra brille en nuestros corazones hoy. Para la gloria de Dios el Padre, de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo nuestro Consolador. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana me tocó trabajar un par de días en la oficina de nuestra compañía en Edmonton. Y yo noté algunas cosas diferentes en la oficina de Edmonton, diferentes de la oficina de Calgary. Yo llegué como casi a las 9, 8:40 y tanto. Y la mitad de la gente no estaba en la oficina. ¿Será que es feriado o qué? Pero luego fueron llegando. Y había unos por allá que se estaban tirando unos papelitos y unas cosas. Y había otra gente que estaban haciendo el café y conversando. Y yo, ¿qué diferencia? Porque en la oficina de nosotros en Calgary, si usted llega a las 7:30, ya más de la mitad de la gente está en sus escritorios, trabajando. Y me di cuenta, obviamente, la diferencia ¿cuál es? La diferencia es que el jefe de nosotros, el jefe de todos nosotros, está en la oficina de Calgary, no en la oficina de Edmonton. Hay un dicho que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.
Y es una mera verdad. No, pero ¿qué pasa cuando el jefe se aparece? Se acabó el relajo. Todo el mundo comienza a llegar temprano. ¿Sí? Todo el mundo toma la hora de almuerzo que le corresponde. Se acaba la fiesta. En Panamá tenemos una palabra, el corrinche. ¿Sí? Es ese desorden, ese relajo, ese jugueteo. Se les acaba el corrinche cuando el jefe se aparece. Porque se acaba esa situación que todo el mundo hace lo que le da la gana. Acaba esa situación en que todo el mundo hace como quiere, lo que le conviene, lo que le queda cómodo y lo que le sale más provechoso a sus intereses. Eso se acaba. Y hay gente que no le gusta eso. Y fíjense, eso fue lo que pasó aquí en este pasaje del Evangelio. El jefe llegó a la casa. El jefe es Jesús. Llegó al templo en Jerusalén. Y Jesús, si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es Dios, entonces Jesús es el jefe del templo. Y él entró en la ciudad de Jerusalén cabalgando un burrito. 2 días antes. A los gritos del pueblo, a las aclamaciones del pueblo, ¡Hosana al Hijo de David! Y el día siguiente llegó y entró en el templo y se sacó la correa y le comenzó a voltear las mesas a toda la gente que estaban haciendo su venduta ahí. Le volteó la mesa a los cambistas. Le soltó los chivos, las ovejas a los que estaban vendiendo animales ahí. Le soltó las palomas ahí a todos los que estaban vendiendo palomas. Y les dijo, se sacó el cinto y dijo, mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Mi casa. Jesús es el jefe del templo. Jesús es el jefe de la iglesia. Jesús es el Señor. Y cuando el jefe se aparece, se acaba el corrinche. Cuando el jefe se aparece, se acaba el relajo. Cuando el jefe se aparece, entonces aquellos que se la quieren tirar de jefe, pues cuando el jefe no está, siempre hay alguien que se quiere tirar de jefe. Pero cuando el jefe llega, entonces todos aquellos que se quieren tirar de jefe se tienen que ir a su lugar. Y eso fue lo que sucedió aquí. Esta es mi casa, dice el Señor. Mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pues claro, hay una diferencia aquí. La diferencia es que los sacerdotes, los ancianos del pueblo, los fariseos, los escribas, toda esta gente religiosa, puesta vestida de esas togas muy bien planchadas, con flecos, sí, pompa y circunstancia. Todos estos sacerdotes, toda la élite religiosa de Jerusalén, ellos no veían a Jesús como el jefe. Ellos no reconocían a Jesús como el jefe. Ellos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos no reconocían en Jesús al Dios de Israel. Ellos creían que ellos eran los jefes del templo. Y hay un problema, mi hermano. Cuando una persona se cree que es el jefe, cuando una persona está convencido que es el jefe y llega otro y le cambia las cosas, ahí empiezan a salir chispas. Ahí empieza el conflicto. Bueno, y el conflicto tenía que suceder. Tenía que suceder
Porque Jesús era el jefe, pero los sacerdotes, los fariseos, los líderes religiosos de Israel no lo veían así y no lo querían reconocer así. Así que llega la comitiva. Fíjese, Marcos nos dice que llegaron los jefes de los sacerdotes, ¿sí? Los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Fue el CEO, el CFO, el COO del templo. Toda la comitiva. ¿Y con qué autoridad tú haces esto? La implicación es, nosotros no te hemos autorizado. Si nosotros que somos los que manejamos esto aquí, si nosotros que somos los CEO, CFO, COO, CIO, ¿sí? Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operational Officer, Chief Information Officer, ¿sí? Esos son los puestos grandes en las empresas. Si nosotros que somos los jefes de esto aquí, no tenemos autoridad, ¿y quién te autorizó? ¿Quién te dio autoridad de correr todos los cambistas? De correr todos los vendedores de animales, de voltear todas estas mesas, de acabar con el negocio, la venta que teníamos aquí. Y esta autoridad, ¿quién te la dio? ¿Quién te autorizó? Credenciales, por favor. ¿Sí? La pregunta es implícita. Si nosotros no te autorizamos, que somos los jefes aquí, ¿quién te autorizó? El Señor dice, ok. Déjeme hacer una pregunta. Respóndanme. Y si ustedes me contestan, yo les voy a decir quién me dio autoridad a hacer estas cosas. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Del cielo es un eufemismo. ¿Sabe qué es un eufemismo? Una manera de referirse a otras cosas que tenían los judíos para referirse a Dios. Pero los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Para no pronunciar el nombre de Dios, ellos decían del cielo. El bautismo de Juan, el ministerio, no solo el bautismo, el ministerio de Juan, el trabajo de San Juan Bautista. ¿Era de Dios, era del cielo, o era de la tierra, o era de los hombres? Es decir, San Juan Bautista era un profeta de Dios, o era un loco que no se cortaba el pelo, que se inventó ese mensaje que vino a proclamar. A ver, díganme. Y algunos de nosotros pensamos, bueno, el Señor estaba como evadiendo la cosa. Porque algunos de nosotros decimos, es mala educación contestar una pregunta con otra pregunta. Pero fíjense, estos son los líderes religiosos de Israel. Son los intelectuales de la religión, los doctores de la ley. Y en aquella cultura era práctica común de los rabinos empezar un debate con una pregunta y el otro rabino tenía la opción de contestar una pregunta con otra, de contrapreguntar. Así que Jesús no está evadiendo el asunto. Jesús está siguiendo una práctica común, una convención común de los líderes religiosos, de los maestros de la ley, de los rabinos del judaísmo. Ok, ustedes quieren un debate. Bring it on. Vamos a tener un debate. Vamos a debatir. Ustedes hacen una pregunta para empezar el debate. Yo tengo la opción de contestar el debate con otra pregunta. Vamos a debatir. San Juan Bautista era un profeta de Dios. Era un enviado de Dios.
O era un loco que no se cortaba el pelo y comía chapulines, grillos con miel. La Biblia nos dice que no se cortaba el pelo. Y comía langostas. Langosta no red lobster. Langosta grasshoppers. Grillos, chapulines. A ver, ¿qué piensan ustedes? Bueno, pero Jesús está haciendo más que tirarles una pregunta loca, una pregunta al azar. Fíjense en lo que los maestros de la ley tienen, lo que están los maestros de la ley haciendo implícito en su pregunta. Ellos dicen, ¿quién te dio autoridad a hacer estas cosas? En otras palabras, con la pregunta, los maestros de la ley le estaban diciendo a Jesús, nosotros no te hemos autorizado. Y si nosotros no te hemos autorizado, tú no tienes una autoridad legítima para hacer lo que estás haciendo aquí en el templo. Eso es lo que ellos le están diciendo. Pero fíjense lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo, es posible que un profeta de Dios, que un hombre tenga autoridad dada directamente por Dios, aun cuando ustedes no lo hayan autorizado. ¿Es eso posible? ¿Es posible que San Juan Bautista haya tenido autoridad como profeta dada directamente por Dios, aun cuando ustedes no le emitieron una credencial a San Juan Bautista? ¿Es eso posible? Bueno, Jesús está haciendo aún más. Jesús les está diciendo a ellos, ¿saben una cosa? ¿Quieren saber de dónde yo saco mi autoridad para hacer lo que estoy haciendo? Del mismo lugar que San Juan Bautista sacó la autoridad para hacer lo que él hizo. Bueno, Jesús era un maestro del debate. Y los ha enredado todos. Y los ha metido en una esquina. ¿Sí? Porque fíjense, estos son los doctores de la ley. Estos son los maestros de la ley. Y los maestros de la ley tienen que saber la ley, obviamente. Búsquese Deuteronomio capítulo 18. Búsquese la ley de Moisés. Estos eran los maestros de la ley de Moisés. Búsquese Deuteronomio capítulo 18. ¿Qué decía la ley? Deuteronomio 18, 20. Deuteronomio 18, 20. Quinto libro de Moisés. La ley de Moisés. Deuteronomio 18, 20. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. El profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Si Juan era un falso profeta, los maestros de la ley tenían la obligación de ejecutarlo. Pero ¿qué dice ahí también la ley? Deuteronomio 18, los versículos anteriores, 18 y 19. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Y si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Fíjense la situación que esto fue como un juego de ajedrez. Checkmate. Jesús le dice a los sacerdotes, dígame si Juan era un profeta falso o un profeta auténtico. Porque de acuerdo a la ley, si Juan era un profeta falso
y ellos lo sabían, ellos tenían la responsabilidad de ponerle mano dura a Juan, de ejecutarlo, de meterlo preso, de censurarlo por ser un falso profeta. Pero si Juan era un profeta auténtico, si Juan era un profeta de Dios, entonces ellos tenían la obligación delante de Dios de escuchar el testimonio de Juan y de prestar atención a la predicación de Juan y de obedecer a la palabra de Juan. Y si no lo hacían, Dios los va a llamar a cuentas por no haber prestado atención a uno de sus profetas. Y estos pavos reales de la religión no hicieron ni una cosa ni otra. Ni le pusieron mano dura a Juan, si ellos creían que era un falso profeta, ni tampoco le prestaron atención a la predicación de Juan. Si ellos decían, Juan fue un falso profeta, el Señor les hubiera dicho, ¿y por qué no hicieron lo que la ley dice? ¿Por qué no lo censuraron? ¿Por qué no le pusieron mano dura? Y si ellos decían Juan era un profeta auténtico, el Señor les hubiera dicho, ¿y por qué no hicieron lo que la ley dice? Tienen que prestar atención y son responsables delante de Dios por haber menospreciado, por no haber prestado atención al mensaje de un profeta auténtico de Dios. Uy, acá están los pavos reales con sus toallas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo le contestamos a este? No, vamos a decirle que no sabemos. Mala respuesta también. Porque si ellos no saben autenticar el ministerio de Juan, ¿cómo iban a saber autenticar el ministerio de Cristo? Si ellos no sabían determinar si Juan era un profeta de Dios o no, ¿cómo iban a determinar si Jesús era un profeta de Dios o no? Por eso fue lo único que se les ocurrió. Vamos a decirle que no sabemos. No sabemos. No me quieren contestar la pregunta. Como ustedes no están siguiendo las reglas del debate, yo no estoy obligado a debatir con ustedes. Bueno, el Señor era un genio. Uno de los más grandes oradores de la historia fue Jesús. Como ustedes no están siguiendo las reglas del debate, yo no estoy obligado a debatir nada con ustedes. Bueno, pero una de las cosas que nosotros tenemos que considerar en esta historia es ¿de dónde viene esa hostilidad? ¿Por qué esta gente querían acabar con Jesús? A Juan lo dejaron medio tranquilo. Con Juan no se metieron mucho. Sí, mandaron una delegación, pero medio que lo dejaron tranquilo. Deja ese loco allá bautizando gente en el río Jordán. Pero con Jesús sí tenían saña. Con Jesús sí querían hacer algo con Jesús. Con Jesús sí había una mayor hostilidad. ¿Saben por qué? Fíjese el debate entre ellos. Versos 31 y 32. Ellos se dispusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, el pueblo se nos va a virar. Porque todo el pueblo considera que Juan era un profeta de Dios. Y si decimos que Juan era un loco, el pueblo se nos va a virar. Mejor le decimos que no sabemos. Bueno, se dan cuenta que estos son los líderes espirituales de Israel, pero el debate de ellos no es para nada espiritual. El debate de ellos no tiene nada que ver con religión. El debate entre ellos no tuvo nada que ver
la manera como ellos decidieron su respuesta no tuvo nada que ver con la ley. Ninguno citó Deuteronomio y decir, la ley nos dice tal y... No. Ellos no comenzaron a sacar pergaminos y decir, ok, vamos a ver cómo se determina, cómo se autentica un profeta de Dios. No. El debate fue, si decimos esto, nos sale mal la cosa con él. Y si decimos esto otro, nos sale la cosa mal con el pueblo. Esta gente no eran líderes religiosos, esta gente eran políticos. Eso es lo que ellos eran. Unos políticos. Eso es lo que el político hace. No dice la verdad. Dice lo que le conviene para agradar a la gente. Si digo esto, se ofenden los homosexuales. Y los homosexuales son 25% de la población, todos esos votos cuentan. Y si digo esto otro, se ofenden los religiosos, los evangélicos. Y los evangélicos también votan. Y si digo, mejor, eso es política. Eso es política. Hermanos, ¿por qué ellos vinieron a desafiar, a resistir, a cuestionar la autoridad de Jesús? Porque tenían intereses políticos. ¿Por qué? Porque Jesús era un problema. Jesús era una amenaza al status quo. Ellos estaban bien conectados con el pueblo y bien conectados con los romanos. Y eso es tratar de hacer un pacto con Dios y con el diablo. Ellos querían que el pueblo los apoyara, pero al mismo tiempo querían que los romanos, que eran los que mandaban en Palestina, también los apoyaran. Política. Y ellos dicen, este hombre es un problema. Y ahora se nos ha metido en el templo. Y ahora está causando problemas, no allá en Galilea. Aquí en el templo, aquí en la ciudad, en la fiesta de Pascua que hay tanta gente. Y si nos forma otro revolú, los romanos se van a meter y nos van a decir que somos unos incompetentes, que no podemos manejar a este hombre y nos van a quitar del puesto. Hermanos, estaban bien cómodos, como estaban. Ellos no querían que nadie viniera a mover las cosas, a desbalancearle el malabarismo de poder que tenían ahí. Ellos querían un status quo. ¿Sabe qué es status quo? Sí, que las cosas se queden exactamente así como están. No queremos que nadie venga a cambiar, no queremos que nadie venga a balancear la cosa, no quiero que nadie venga medio a crear olas aquí. No me creen olas. Todo tiene que estar como lo tenemos. Y este Jesús es un problema. Este Jesús es un problema. La autoridad de Jesús les incomodaba. La autoridad de Jesús les incomodaba. Porque la autoridad de Jesús era una amenaza a su status quo. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted y yo somos iguales. A ninguno nos gusta que nos muevan el bote. A ninguno nos gusta que nos vengan a cambiar las cosas. A ninguno de nosotros nos gusta que venga un jefe nuevo con nuevas demandas. Ya viene este hombre a darme más trabajo. A ninguno de nosotros nos gusta que nos cambien nuestra vida. A ninguno de nosotros nos gusta que nos vengan a quitar las cosas que nos gustan. A ninguno de nosotros nos gusta que nos vengan a sacudir nuestras vidas. No nos gusta. Nos gusta el status quo. Nos gusta estar cómodos. Y ¿saben una cosa? La autoridad de Jesús es una amenaza a tu status quo. Porque Jesús es el Señor. Y si Él es Señor, significa que tú tienes que obedecer. Si Jesús es Señor, eso significa que tu vida tiene que someterse a la voluntad del Señor. Si Jesús es Señor, quiere decir que tú tienes que eliminar de tu vida las cosas que no le agradan a Jesús. Y que tú tienes que empezar a hacer en tu vida las cosas que Jesús demanda que se hagan.
Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Hermanos, Jesús es el Señor. Jesús es el jefe. Y hay muchas cosas de nuestra vida que a Él no le agradan. Y su autoridad y su señorío sobre nosotros demanda que las cambiemos. Demanda que las eliminemos de nuestras vidas. Jesús es una amenaza al status quo de nuestras vidas. Por eso, la gente sigue resistiendo la autoridad de Jesús. La gente sigue tratando de desautorizarlo. No, Jesús fue un buen hombre. Jesús fue un buen maestro. ¿Por qué? Porque si Jesús es un buen hombre o un buen maestro, yo simplemente tomo lo que Él dijo como un buen consejo. Pero no tengo que obedecerlo. Pero si Él es Señor, yo tengo que obedecerle. Si Él es Señor, yo tengo que someterme a Él. Si Él es Señor, yo tengo que eliminar de mi vida las cosas que con las que Él no está de acuerdo. Y si Él es Señor, yo tengo que desarrollar en mi vida las cosas que Él espera ver en mí. Y si Él es Señor, yo tengo que servirle. Y eso, mi hermano, es una amenaza al status quo de nuestras vidas. Porque estamos bien cómodos haciendo lo que nosotros queremos, como mis compañeros en la oficina de Edmonton. Estamos bien cómodos haciendo lo que nosotros queremos. Estamos bien cómodos teniendo la religión que nos conviene, que se nos ajusta. Y Jesús es una amenaza. Las demandas de Jesús, la autoridad de Jesús, es una amenaza a ese status quo cómodo que tenemos. Por eso, así como en aquel tiempo, así hoy, hay gente que sigue resistiendo la autoridad de Jesús. Hay gente que sigue cuestionando la autoridad de Jesús. Hay gente que sigue diciendo, no, Él no fue Dios, Él fue un gran maestro, fue un gran filósofo. Oh, no, Él no fue el Hijo de Dios, simplemente fue un hombre muy bueno. Hay gente que sigue tratando de desautorizar a Jesús. Otros viven en obediencia total de las enseñanzas de Jesús. Otros viven en rebelión total de las enseñanzas y demandas del Señor. Pero ¿saben algo? Eso no les va a durar para siempre. Porque un día el Señor aparecerá en poder y gloria en las nubes del cielo con sus santos ángeles a recompensar a cada uno según su obra, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese día toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra y de los que están en el infierno. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Oremos. Señor nuestro Dios, queremos reconocer a Jesús como Señor. Queremos reconocer y aceptar su autoridad sobre nuestras vidas. Y sí, sabemos que aceptar su autoridad, su señorío sobre nuestras vidas, implica que tenemos que cambiar. Implica que tenemos que darle las llaves a Él. Y dejar que Él nos cambie.
y dejar que Él nos transforme. Y dejar que Él nos haga mejores personas. Porque todos esos malos hábitos con los que estamos confortables son destructivos y son pecaminosos. Y sí, Jesús es el Señor, pero Él tiene un plan bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Nosotros simplemente tenemos que dejar de resistir su autoridad y someternos a Él y permitirle que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Ayúdanos, Señor. Porque hay cosas que no queremos cambiar. Hay cosas que queremos que se queden como están. Pero si Jesús es Señor en nuestras vidas, esas cosas tienen que cambiar. Esas cosas se tienen que ir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el imperio, la gloria, la majestad y la autoridad por los siglos de los siglos. Amén. Invito a ponerse en pie, vamos a cantar un himno más.